¿Cómo están, estimados y estimada? A continuación les presentaré la anatomía del intestino grueso o llamado también colon. Aquí estamos viendo ya la parte más distal, que es el intestino grueso o llamado también colon, ¿ya? Lo relacionamos con esto fundamentalmente, ¿no es cierto?, con la formación de las deposiciones. Efectivamente, en esta zona, a medida que va pasando el contenido que llegó del ilion a esta zona, se va a ir transformando y resolviendo, por supuesto, agua y electrolitos. Por lo tanto, el colon va a ser muy importante en el balance hidrosalino. ¿Qué quiere decir eso? Que va a resolver el resto del agua del tubo digestivo. Recuerden que durante la digestión en 24 horas, dicen los libros, se acumulan entre 8 a 9 litros de agua, producto de las secreciones de las diferentes estructuras que hemos nombrado, ¿ya? Pero finalmente a nivel de posiciones votamos 150 máximo 200 ml de agua. Es decir, todo rescatado por este colon. Por eso tiene que ser largo el colon. No es solamente una zona de formación de las deposiciones, de las S, o sea, parte de los alimentos que ingresaron que no pudieron ser digeridos, no pudieron ser fraccionados porque no tenemos las enzimas para digerirlos. ¿Me siguen? Pero lo más importante es que sepan ustedes que absorben el agüita, los electrolitos cuando estamos deshidratados. La gran mayoría de la población anda deshidratada, nosotros también. Muchas veces no tomamos la cantidad de agua que es saludable o se preconiza por ahí que es saludable, por razones obvias, ¿no es cierto? Pasaríamos en el baño. Y sobre todo las damas, ¿no es cierto?, les complica más el asunto del baño y andan al límite de la locura con la deshidratación y esto produce estitiqué, constipación, estreñimiento, deposiciones duras, ¿no es cierto?, que están relacionados con hemorroides, están relacionados con la enfermedad diverticular de la zona y además está relacionado con cáncer de colon. ¿Ok? Entonces, el intestino grueso presenta varias porciones. La primera porción es este saquito que se llama ciego porque efectivamente está cerrado. Como les decía, de la parte postromedial nace el apéndice, que también tiene su meso, ¿se fijan? Un meso, es decir, está envuelto completamente por peritoneo, por donde va la irrigación, la arteria, la vena, vasos linfáticos y fibras del sistema nervioso. ¿Ok? Y vemos que nace el colon ascendente. Si se fijan bien, aparecen estas zonas como saquito, estas saculaciones que vamos a ver que en otra diapositiva que se llaman austras, con H, austra, que es la unidad anátomo-funcional del colon, austra. ¿De acuerdo? Entonces presenta estas saculaciones, digamos al ángulo cólico derecho, colon transverso, se fijan que tiene un meso, está suelto, que puede llegar este colon transverso a medir promedio unos 50 centímetros, que es mucho, ¿no es cierto?, medio metro. ¿Ok? Pero sabemos el por qué este colon es tan largo. En general, el colon en longitud mide 1,5 metros promedio, ¿ya? 1,5 metros. Pero esta porción puede ser muy larga en algunos pacientes. Este es el ángulo cólico izquierdo. Fíjense que está un poquito más alto que el lado derecho. Acuérdense que en esta zona está el hígado, que hace que desciendan parte de las vísceras en esta zona. Luego se continúa con el colon descendente y aquí aparece nuevamente el colon sigmoide, que también tiene un meso, está suelto, ¿ya? Les comento que el peritoneo está envolviendo completamente el colon transverso y completamente el colon sigmoide. No así al colon ascendente y colon descendente, que son retroperitoneales, están por detrás del peritoneo. ¿Me siguen? Hay una estructura que se llaman tenias. Fijan, estas son las tenias. Hay 3 tenias que en general son condensaciones de la musculatura lisa longitudinal que tiene el colon y que se cree que lo que retrae finalmente produce estas saculaciones, para finalmente formar lo que se llama la ampolla rectal que mencionamos anteriormente, que terminan en el recto llano. Acá estamos viendo una colonoscopía, cómo se ve por dentro. Se fijan partes de las austras, como se ve, esté limpiecito o restos de posición un poquito allá. Pero ¿qué busca la colonoscopía? Detectar cáncer.
¿ya? Detectar patología, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de colon, que es un cáncer que es muy frecuente en todo el mundo y sigue en aumento, sigue en aumento, sigue en aumento. En Chile también. ¿Ok? Entonces se va a hacer una colonoscopia, se va a entrar por acá abajo, no por arriba. Se llama colonoscopia. Primero se hace puede hacerse una anoscopia, si entra a esa zona solamente del esfínter, o al recto, una rectoscopía, una rectocolonoscopia, ¿no es cierto? Que puede llegar y meterse el endoscopio en esta zona, ascender, seguir la anatomía, hasta llegar al lado derecho. ¿Ok? Pero generalmente los problemas están en la parte más distal, en el recto y en el colon sigmoide está la mayor frecuencia de los cánceres en esta zona. ¿Ok? Hay un especialista en cirugía digestiva que se llama coloproctólogo, que ve colon y la parte proctológica, que es el recto y ano. Hay especialistas que son solamente proctólogos, es decir, operan solamente lesiones o patologías de la región del ano, la hemorroide, por ejemplo, y el cáncer del recto. Esos son los proctólogos, para que sepan ustedes. Lo que les decía, la unidad es básica, 1,5 metros, más o menos, las 3 cintas longitudinales, que son las tenias, la unidad anátomo-funcional, que son las autras. Les comento que a pesar de que tienen un lumen muy amplio, el intestino grueso y tiene una mucosa muy delgadita, permite absorber agua, como dijimos anteriormente, pero es delgadita esta zona, ya es muy delgadita en comparación con el lumen, el grosor de la pared, mejor dicho, del intestino delgado. Lo mismo ya conocemos la zona que acá nombran el nacimiento del apéndice vermiforme o vermicular, que es este, con su meso, y los demás lo hablamos. ¿Ok? Ciego, colon ascendente, ángulo colónico, colon transverso, ángulo cólico izquierdo, colon descendente, colon sigmoide, recto y ano. Se lo tienen que saber al revés y al derecho. Y aquí estamos viendo parte del epitelio, que siempre es histología finalmente, pero siempre es importante saber un poquito de histología, que tiene una cripta, ¿no es cierto?, un poquito más profunda en este epitelio, que la van a ver muy bien en su ramo. Ok, y la importancia que les muestro esto, porque siempre todo el tubo digestivo produce mucus, un polisacárido para lubricar el lumen, para lubricarlo y evitar traumatismo en la zona, desecación de la zona. ¿Ok? Muy bien. Nuevamente parte una colonoscopía con visión del colon ascendente. ¿Se fijan acá? Las autras, estas acumulaciones que van proyectándose al lumen, se ven muy grandes. Lo mismo acá, el orificio ileocecal, que ya lo mencionamos, y las relaciones que tienen, el mesenterio, las asas intestinales, etc. Lo mismo que ya les he dicho, solamente acá mencionan al famoso colon transverso, que más o menos puede llegar a medir hasta 50 centímetros, que es muy largo. Por eso les decía que en la imagen anterior, cuando hablamos de los cuadrantes, no mostraba la real magnitud y largo del colon transverso, que está en relación en general con la zona del mesogastrio, está colgando en el mesogastrio, hacia la zona umbilical. ¿Ok? Muy bien, colon descendente, etc. El colon sigmoide, recordar que este colon dijimos que también tiene un meso que puede medir entre 15 a 40 centímetros, bastante largo. Esta es la zona del colon irritable, la zona que se llena de gases primero y produce mucho dolor. El colon irritable siempre comienza en la fosa ilíaca izquierda, que abarca la zona, el aire se empieza a acumular, por lo tanto se empieza a extender en forma retrógrada el colon, molestando, ¿no es cierto?, el colon descendente, colon transverso y el colon
ascendente, que entre paréntesis el colon ascendente tiene mayor diámetro que el colon descendente. ¿Ok? Más o menos a una proyección a nivel de C3 se va a continuar el colon sigmoide con el recto, que es la parte más distal, diferente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de las capas e histología de la zona. El recto, como dijimos, va a abarcar desde la altura de S3, es decir, sacro 3, hasta el piso pélvico para salir por el triángulo posterior de la zona del periné, ¿ok? Y formar una zona que se llama, una región que se llama ano, ¿ya? El ano tiene dos esfínteres, que son preguntas de prueba, dos esfínteres. Aquí se abrió como un libro, ¿eh? Se cortó acá. Si fijan acá, esta es la pared del colon, ¿ya? Por lo tanto, tiene dos esfínteres, dos musculaturas totalmente diferentes. La más interna que estamos viendo acá, que es la prolongación de la pared en realidad del recto, es musculatura lisa, visceral, lisa, y está bajo el comando del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? En cambio, el esfínter externo que estamos viendo acá, el externo, es musculatura estriada. Esta musculatura estriada es del dominio del sistema voluntario. Nosotros la podemos dominar. En cambio, el esfínter interno bajo el dominio del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? No presenta austra, las unidades funcionales del colon, ni apéndices mentales como en el colon. ¿Ok? Muy bien. El recto y las relaciones que tiene anatómicamente. Fíjense aquí estamos viendo un corte sagital en una mujer. Esto es la región pubiana del pubis. Y aquí estamos viendo el famoso monte de Venus, ¿no es cierto?, que le llaman a esta zona, que es mucha vellosidad. Estamos viendo parte del clítoris en la mujer, el introito, labios menores, labios mayores, que vamos a conocer después en el aparato reproductor femenino, el introito de la vagina. Aquí estamos viendo el meato urinario. Vejiga, esto es vejiga. Esto es el útero. Útero, esta es la vagina. Vagina, útero, vejiga. Y la relación íntima que tiene esta zona con el recto. ¿Ok? Hay cáncer de esta zona que puede fistulizar, puede pasar, atravesar, invadir hacia anterior y comunicarse con la vagina. Y secreciones de esta zona pasar y salir por la vagina, por ejemplo. Y viceversa. Todo esto se puede fistulizar en los cánceres. Es una zona muy crítica, muy importante para detectar estos cánceres de cuello uterino, cáncer de vejiga, cáncer de recto, ¿ya? Que vamos a conocer después. Ok, en fisiopatología. Muy bien, entonces tenemos que el peritoneo, que esta serosa que envuelve, protege y mantiene en posición anatómica las vísceras del abdomen, llega también a ese caudal, muy caudal. Aquí estamos viendo parte del peritoneo que está llegando, se fijan, y se refleja y sube. A eso se le llaman recesos. ¿Se fijan? Llega hasta acá, cubre hasta aquí, esta zona solamente, cubre y se devuelve. Cubre parte de la pared anterior del recto y parte de la vejiga y vuelve a subir. ¿Fijan? Aquí estamos viendo un corte sagital de un hombre, ¿no es cierto? Y vamos a conocer después perfectamente esto que parece que no reconoce la estructura, pero después la van a hacer muy bien. Tenemos la famosa próstata que está rodeando la uretra, esto es la vejiga, ya la uretra masculina, uretra prostática, ya uretra esponjosa, cuerpo cavernoso, el miembro masculino, los testículos que vamos a ir conociendo después. Y tenemos el recto en esta zona. ¿Ok? Como por eso el urólogo dice, el urólogo antiguo y todos los urólogos en realidad, que lo mejor para detectar el cáncer de próstata, ahí está la próstata, es el tacto rectal. Entonces comprende por qué se le hace tacto rectal pasando ya los esfínteres, uno hacia adelante con el dedito, va a palpar efectivamente la parte de la corteza, la parte más externa de la próstata, justamente que es la zona donde se forma el cáncer. ¿Ya? Vamos a ver que la parte más interna se forma la hiperplasia prostática, que es benigna, buena gente, pero el cáncer efectivamente crece en la zona posterior. Ahora, claro, el urólogo dice lo más sensible el tacto, que cosa que no es cierto. Vamos a ver que hoy día se toman en los hombres
el antígeno prostático específico va a detectar ya valores de movimiento, de crecimiento de la masa sugerente con esta alza del antígeno prostático, ¿ya? Porque el urólogo cuando detecta el cáncer, es decir, está esta zona de consistencia petra, petrosa, como una piedra de dura, anfractuosa, irregular, es un cáncer, está claro que es un cáncer, pero ahí llegamos muy tardío y no nos interesa llegar muy tardío, nos interesa llegar a tiempo. Es por eso que pasó ya a la historia el famoso tacto rectal que tanto defienden los urólogos, como tenemos este examen, como les decía, este examen de sangre del antígeno prostático. Ok, entonces las relaciones importantes del recto con el aparato reproductor masculino, con el aparato reproductor femenino. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, suscríbete al canal y compártela con tus amigos.